Hola amigos, ya estábamos en Madrid a 6 de febrero de 2025, jueves, 34 minutos pasada la medianoche. Bueno, este video es continuación directa del anterior, del que se llama Ética 3, Kant 1. Este es Kant 2. Voy a repetir lo último que dije en el video anterior. Dijimos que la ética kantiana ha sufrido la acusación de ser formalista, de formalismo. Y se dice que es formalista porque no nos propone la realización de ningún bien, porque se desentiende de las consecuencias de nuestros actos y porque no tiene en cuenta los diferentes intereses, con frecuencia encontrados, de la gente. Y porque se trata de una ética deontológica o del deber, que no deja hueco dentro de ella para la felicidad humana, lo que la sitúa en desventaja con respecto de las llamadas éticas teleológicas o de fines, como la ética aristotélica y el utilitarismo. En el video número 2 hablábamos de la ética aristotélica, ¿no? Y el libro de referencia para esto es el libro de Aristóteles, Ética Nicómaco o Ética Nicomaquea, donde Aristóteles dice que lo moral es perseguir el bien. O sea, es la finalidad de la vida, perseguir el bien. E identifica bien con eudomonía, dicho en griego, es decir, con felicidad. Este no es el caso de Kant. La ética kantiana, proseguimos, no es una ética del bien, pero porque se sitúa por encima del nivel en que las éticas del bien se desenvuelven. La ética kantiana tampoco es una ética de las consecuencias, ni mucho menos una ética de los resultados o del éxito. Kant se había adelantado en siglo y pico a la denuncia de semejante reducción de la razón práctica a la pura instrumentalidad de un cálculo racional de las consecuencias. Y de este modo, a la llamada crítica de la razón instrumental de los filósofos de la Escuela de Frankfurt, filósofos que han sido tratados en este canal también. Por el contrario, para Kant, el valor moral de nuestras máximas dependía exclusivamente para él de la recta intención con que las asumíamos. Y de ahí que sostuviera que lo único verdaderamente bueno en este mundo es una buena voluntad para Kant. Por lo demás, es muy posible que nuestras diversas y frecuentemente contrapuestas concepciones del bien se limiten a reflejar la diversidad y la contraposición de nuestros intereses materiales, en cuyo caso poco se ganaría tratando de universalizar en solitario máximas de conducta acaso irreconciliables. Tal y como Kant lo formula, es dudoso que el principio de universalización consiguiera apaciguar las diferencias, por ejemplo, entre un sindicalista y un empresario de nuestro país. Pero como se sugería párrafos atrás o en el video Ética 3, Kant 1, la dificultad de conciliar, de esta conciliación, radica en este caso en un nivel más profundo. El nivel donde tendrían que conciliarse la aspiración a la universalidad de la ley moral y la exigencia de autonomía de los sujetos morales. Esto es, la pretensión de que la legislación moral alcance a todos esos sujetos y la pretensión de que al mismo tiempo cada uno de esos sujetos sea un legislador de su propia ley moral.
Kant acaso hubiera creído poder lograr esa conciliación apelando de nuevo a aquel sujeto que llamamos el sujeto trascendental de Kant. Eso es aquella suerte de sujeto idealizado u hombre con mayúscula que en cuanto a encarnación de la razón vendría a expresar de modo un tanto tautológico la kantiana identificación de voluntad racional y racionalidad práctica de los sujetos reales u hombres con minúscula. Es decir, esa identificación de voluntad y racionalidad. Automáticamente coincidentes ahora en la propuesta y la aceptación de una legislación moral que por definición se extendería universalmente a todos los seres humanos, esto es, a todos los seres de este mundo efectivamente dotados de razón y voluntad. Vamos a citar a Kant. Todo hombre tiene conciencia moral, para Kant, y se siente observado, amenazado y sometido a respeto, un respeto unido al temor, por un juez interior. Y esa autoridad que vela en él por las leyes no es algo producido arbitrariamente por él mismo, sino inherente a su ser. Cuando pretende huir de ella, le sigue como su sombra, ese juez interior. Puede sin duda aturdirse y adormecerse con placeres y distracciones, mas no puede evitar volver en sí y despertar de cuando en cuando, tan pronto como percibe su terrible voz, la del juez interior que tenemos según Kant. Esto, podría asimilarse a la culpa cristiana, etc., ¿no? Puede incluso en su extrema depravación, el hombre, llegar a no prestarle atención a la voz moral, pero lo que no puede en ningún caso es dejar de oírla. Cierro comillas, este era un texto de Kant. Para algunos, este texto de Kant sería una muestra más del sombrío pesimismo que se suele asociar a su así llamado rigorismo moral. Pero tampoco faltaría quien crea apreciar en él el cándido optimismo del ilustrado cristiano, que mal que bien se las apaña para exaltar la condición eminentemente moral del ser humano. Lo que describe Kant como un rasgo de la naturaleza humana quizá no pase, pues, de reducirse a una contingencia psico-socio-histórica de la constitución del hombre como sujeto moral. Lo cierto es que a veces aducimos obligaciones de conciencia como motivos de nuestros actos y experimentamos sentimientos de culpa o remordimientos de conciencia cuando obramos en contra de sus dictados. De modo que, admitido que existe algo así como la conciencia moral, su portador habrá de ser un auténtico ser humano. Un sujeto individual, de carne y hueso, de ciencia y de conciencia, que en todo eso consiste un sujeto moral, para Kant. Jürgen Habermas, que creo que sigue vivo, en un esfuerzo meritorio de actualización de la ética kantiana, reformuló en términos dialógicos el principio de universalización, Habermas. En lugar de considerar como válida para todos los demás cualquier máxima que quieras ver convertida en ley universal, somete tu máxima a la consideración de todos los demás, con el fin de hacer valer discursivamente su pretensión de universalidad. Esto es una cita de Jürgen Habermas.
Ahora, si lo traducimos, cosa que no sería inapropiada de acuerdo con los designios de Habermas o habermasianos, si lo traducimos por el adverbio democráticamente, estaríamos entonces resolviendo el principio de universalización en la regla democrática de las mayorías. Pero es disputable que el recurso a las reglas de las mayorías garantice, además de la legalidad democrática del acuerdo resultante, algo tan decisivo para lo que en este punto se halla en juego como su moralidad, ya que en definitiva la decisión de una mayoría pudiera ser injusta, y lo es muchísimas veces, acoto yo, como sucedería en el caso de que esa mayoría decidiese oprimir a una minoría esclava o condenar a un inocente, por citar tan solo un par de situaciones no precisamente desconocidas en la historia y que ocurren a cada rato, ¿no? Lamentablemente. El supuesto, quedémonos con el supuesto formalismo ético de Kant, acusación que se le ha hecho a la ética de Kant. En la fundamentación de la metafísica de las costumbres, dice: obra de tal modo que tomes a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca meramente como un medio. En esta fidedigna lectura de algunos intérpretes de Kant, como es señaladamente el caso de Agnes Heller, yo recomiendo la lectura de Agnes Heller. No solamente es con H, Heller, o sea, H-E-L-L-E-R. Agnes Heller, o Agnes Heller, como prefiero llamarla yo, es una filósofa contemporánea muy interesante, ¿no? Muy interesante. Bueno, algunos intérpretes de Kant, como Agnes Heller, dicen que esta versión del imperativo categórico, la que acabo de citar, de la fundamentación para la metafísica de las costumbres, que esa versión del imperativo categórico haría de él un principio abiertamente material. Y se diría siquiera de él que es bastante menos formal que cualquier otro. En todo caso, no habría inconveniente en conceder que la de Kant sea una ética formal, pero de ahí no se sigue que haya de ser una ética formalista. La ética de Kant es una ética formal, porque sus contenidos materiales han de venirle sociohistóricamente dados. Susan, la gata. ¡Susan! La quiero mucho, lo que pasa es que no le gusta que grabe. Lo que quiera decir tomar al hombre como un fin y no tan solo como un medio, que expresa Kant aquí, no significará lo mismo hoy que en el siglo XVIII o en el XIII, ni en estos que en la antigüedad clásica. Lo que proscribe dicho imperativo vendría en parte a ser algo muy semejante a la explotación del hombre por el hombre. Pero la explotación del esclavo era distinta de la del siervo medieval y esta a su vez distinta de la del moderno obrero industrial. Como distintas siguen siendo en la actualidad esas diversas formas de instrumentación del ser humano que son la explotación económica, la opresión política o el abuso sexual. La ética de Kant no es, sin embargo, formalista, es formal, pero no formalista. No se desinteresa de los contenidos materiales de la moral y por lo pronto de ese contenido fundamental de toda ética que es la dignidad humana. La dignidad humana
no necesita ser sometida a votación ni consensuada de ninguna otra manera, pudiendo ser reivindicada por quien quiera que en su conciencia crea que se ha atentado contra ella. Ahora, contra lo que se le critica de ordinario, la ética kantiana del deber no se olvidó de la felicidad ni tampoco lo hizo de los fines de las acciones humanas. Kant no se molestó en formular ningún imperativo eudemonístico, es decir, que tenga que ver con la felicidad como fin, ¿no? Ningún imperativo que nos diga, sé feliz, sino más bien el que nos dice, sé digno de ser feliz. Algo que solo se consigue a través del cumplimiento de nuestro deber. Y ni siquiera es cosa de pensar que el deber haya de ser cumplido con la finalidad de ser feliz. Puesto eso querría decir que no tendremos obligación de cumplirlo cuando su cumplimiento nos acarree infelicidad. Cosa en verdad bastante más frecuente que su contraria en un mundo como el nuestro, que no se distingue, que digamos, por premiar la virtud. Citemos a Kant. La ley moral me ordena convertir el sumo bien posible dentro del mundo en el último objeto de mi conducta. Citemos a Kant de nuevo. La moral nunca habría de ser tratada como una teoría de la felicidad. Citémoslo de nuevo. Puesto que la moral no se las ve sino con la condición racional de la felicidad, mas no con un medio para conseguirla. La tercera pregunta que se hace Kant es, ¿qué me es dado esperar? Ahora, Kant se halla sinceramente convencido de que el esfuerzo moral del hombre no merecía haber sido en vano, y considera intolerable la idea de que la injusticia pudiese prevalecer sobre la justicia, o como alguna vez se ha dicho luego, la idea de que el verdugo pudiese triunfar definitivamente sobre su víctima. Y de ahí surgieron esos postulados de la razón práctica que eran para Kant la inmortalidad del alma, que podría alcanzar así en otra vida la dicha que le fuera negada en esta. Y la existencia de Dios. Kant, que en la crítica de la razón pura había excluido la posibilidad de conocer teóricamente esa existencia, esto es, la posibilidad de una confirmación de dicha hipótesis, la postularía ahora, en la crítica de la razón práctica, como una demanda de la praxis humana. O sea que ya no tenemos, el Kant de crítica de la razón pura es un Kant agnóstico, el de la razón práctica no. Entonces, en este libro, Crítica de la Razón Práctica, Kant habla de la inmortalidad del alma, de la existencia de Dios. Algunos comentaristas de Kant dicen que tampoco hay que excluir la posibilidad de que éste actuara movido por una profunda e inequívoca religiosidad. Una religiosidad, en cualquier caso, ajena e incluso hostil a las confesiones e iglesias establecidas. Es decir, la religión dentro de los límites de la mera razón. Kant, que en la primera de sus críticas había declarado expresamente que trataba allí de poner límites a la razón teórica para así hacer un lugar a la fe, pasaría ahora a defender, en esa su filosofía de la religión a la luz de la razón práctica, la posibilidad de una fe racional. Desde tal ángulo de visión, Dios no sería la garantía de la existencia de la ética, sino sería la ética. A la inversa, la garantía de la existencia de Dios.
entendido como el sumo bien o bien supremo, gracias al cual el ejercicio de la virtud por parte de los hombres y su ansia de felicidad podrían acaso coincidir alguna vez. Sobre la base de aquella formulación del imperativo categórico para el cual el hombre debería ser siempre tenido por un fin y nunca solo por un medio, que plantea aquí en la fundación de una metafísica de la moral, o de las costumbres, perdón, Kant gustaba de hablar de un reino de los fines, ein Reich der Zwecke, en que, como su nombre indica, los seres humanos se tendrían recíprocamente los unos a los otros por fines en sí mismos. Kant caracterizaba a ese reino, quizás influido por Rousseau, como la asociación de los seres racionales bajo las leyes comunitarias que ellos hubieran acordado darse. En el mejor de los casos, dicho reino no pasaría de ser un ideal, según el propio Kant, quien se mostraba plenamente consciente de que ninguna sociedad hasta entonces conocida permitía hacerse la ilusión de que los hombres estuviesen siendo tratados dentro de ella como fines más bien que como medios. Kant expresó su preferencia por lo que llamaría una constitución civil republicana, ya lo dijimos en el video anterior. Denominación que no entraña exactamente una opción institucional por lo que hoy entendemos como republicanismo. Kant fue siempre bastante más leal y respetuoso para con la monarquía prusiana de lo que ésta lo fue para con él. Entonces, Kant no se refiere a lo que hoy en día entendemos como republicanismo, sino la opción por un Estado de derecho, que en su tiempo no podía ser otro que el Estado liberal de derecho. Al invocar semejante constitución civil republicana, Kant insertaba su propia opción en una tradición que se remonta a las virtudes republicanas de la antigua Roma, el segundo estadio de Roma, la Roma republicana. Además, con un patos moral que desde luego le sitúa muy por encima del liberalismo político convencional. Una prueba de ello la teníamos en su toma de posición ante la perspectiva de alcanzar aquella constitución civil republicana, la única que para él podría aceptar un hombre libre mediante una revolución política, cuando no fuera posible arribar a ella a través de una evolución pacífica, que es algo que Kant prefería, la evolución pacífica. En su filosofía del derecho, Kant no llegó a aprobar nunca la revolución como método, sobre todo cuando vio el devenir, o mejor dicho, el transcurrir de la Revolución Francesa. Y hasta llegó a expresarle alguna vez su desaprobación a las revoluciones políticas. Pero a riesgo de contradecirse con lo anterior, Kant no oculta, pero a riesgo de reproducirse con lo anterior, tampoco desperdició nunca la oportunidad de manifestar su solidaridad con los movimientos revolucionarios contemporáneos, como la Guerra de Independencia norteamericana, la rebelión de los irlandeses o el desencadenamiento de la Revolución en Francia, sobre el cual, sin embargo, hizo muchos comentarios, digamos, desaprobatorios. O sea, Kant no oculta en este trance su vacilación del hombre de bien entre la repugnancia ante la violencia y su repudio de la tiranía. O sea, él tenía repugnancia por la violencia de la Revolución Francesa, específicamente la de 1789, ¿no? Pero también tenía repudio de las tiranías.
En esa disposición moral del género humano, apreciaba Kant, el indicio de un progreso hacia lo mejor. En el curso de la historia, un progreso que habría de llevar no solo a perfeccionar las formas de asociación comunitaria, las constituciones civiles de los ciudadanos de un país dado, sino también las relaciones entre los diversos países o naciones. Para lo que llegó Kant a proponer la constitución de una comunidad de naciones, encargada de salvaguardar, según reclama el rótulo de su opúsculo de 1795, la paz perpetua, un cortito libro de Kant. En última instancia, dicho progreso hacia lo mejor de que hablara Kant sería un progreso moral. Kant asumió, haciendo lo suyo, ese tema típicamente ilustrado, pero con una serie de matices que son hoy los que determinan la actualidad de su planteamiento. Lejos de dejarse llevar por falsos optimismos, Kant sostenía antes bien una visión crudamente realista de la condición social del ser humano. Lo que caracteriza a este, por ejemplo, es precisamente su sociabilidad. Pero se trata, según él, de una sociabilidad insociable, que es a lo que se debe que la historia casi nunca dé un paso sin conflicto, sino a través del conflicto e incluso gracias al conflicto. Acoto yo, estamos viendo conflicto en Ucrania, en Rusia. El mundo va hacia una nueva disposición geopolítica, ¿no? Hacia un nuevo acomodo geopolítico. Y como estamos viendo, no va a ser posible sin conflictos sanguinarios. Bueno, nuestro presente y Kant. A diferencia de Hegel, pero también de Marx, Kant nunca dijo que la historia pudiera ser astutamente escrita por adelantado, ni que obediese a otras leyes que las que, de manera más o menos azarosa y por lo tanto imprevisible, le vaya dando el hombre con su acción. A la pregunta, ¿cómo es posible una historia a priori?, que Kant se formuló en una ocasión, respondía terminantemente: cuando el adivino hace y dispone él mismo lo que anuncia que va a pasar, es decir, cuando el adivino se convierte en actor, sea para bien o para mal. O sea, si tú predices un cierto final de la historia, es porque tú eres el que lo va a implementar. Esto es lo que quiere decir Kant, ¿no? Marx hablaba, por cierto, del fin de la prehistoria y el comienzo de la verdadera historia. El marxismo utópico de Bloch entrevé el día en que los hombres se hallen en situación, tras la cancelación de la agonía en que la historia ha consistido, de alcanzar ese final feliz al que da el nombre de utopissimum en latín, y entraña nada menos que la realización del sumo bien de la felicidad universal sobre la tierra. Esto lo dice Bloch, un marxista utópico. Es cierto que ese final feliz no se haya asegurado de antemano para Bloch, y que la confianza o esperanza de alcanzarlo no excluye en Bloch el reconocimiento de la esencial frustrabilidad de la esperanza misma. Después de todo, acontecimientos como Auschwitz, el Gulag o Hiroshima hubieron de servir al menos de recordatorio en ese siglo escasamente utópico, cuando no eminentemente disutópico, que ha sido el siglo XX.
de que el fracaso de la humanidad no es algo enteramente a descartar. Pero aunque Bloch concuerda que el optimismo militante avanza con crespones negros, cita de Bloch, el optimismo militante avanza con crespones negros. El caso, al parecer, es que avanza con luto o sin él. En la idea del progreso moral de Kant nos encontramos con una noción de progreso que para nada implica un hegeliano último término, puesto que siempre nos será dado imaginar un mundo mejor. De forma continua. Llego a un mundo mejor e imagino otro mejor. Llego a ese mundo mejor e imagino otro mejor. El meollo de su ética no es en el fondo otro que la asignación al individuo de la condición de protagonista moral por antonomasia, pues es a él a quienes se dirigen sin ambages, en cualesquiera de sus modalidades, los imperativos categóricos de Kant. Para impedir que el ser humano sea tratado como un medio, más bien que como un fin, bastará con que cada uno de nosotros decida decir no ante cualquier inclinación propia o cualquier inclinación ajena a atentar contra la dignidad humana. Kant habla del imperativo de la disidencia. Me gusta eso del imperativo de la disidencia. La autonomía para el disenso frente a la universalidad de cualquier consenso que en conciencia juzguemos inmoral. No veo mucho imperativo de la disidencia hoy en día. Veo a Europa aceptar el envío de armas a Ucrania como algo fabuloso. A los europeos me refiero, al ciudadano de a pie. Bueno, lo que para nosotros parece estar en crisis es la herencia cultural de ese momento de apogeo o culminación de la modernidad que fue la Ilustración. La posmodernidad vendría a consistir en la post-ilustración. El sueño ilustrado de la emancipación, el sueño de la liberación de la humanidad erigido en promesa por la Ilustración, fue así pues el sueño de la razón. Y podemos recordar a Goya: el sueño de la razón produce monstruos. Ese grabado de Goya creo que está en el Reina Sofía, ¿no? Si no está en el Museo Reina Sofía, está en el Prado. Todos lo conocemos, presumo, ¿no? Ahora, respecto a la Ilustración, podemos mencionar el libro de Adorno y Horkheimer, Dialéctica de la Ilustración, donde se habla de la suspicacia post-ilustrada. A Michel Foucault, le asiste toda la razón al invitarnos a disociar a la Ilustración, así como a la herencia de esta que pervive en nosotros, de cualquier engañosa forma de humanismo. Y es que cuando ha llegado a hablarse de los valores humanistas, del nacionalsocialismo o del estalinismo, y hasta se ha intentado justificar el recurso a las armas nucleares por razones de inhumanidad, la invocación de cualquier humanismo se convierte en efecto en un escarnio. Estoy totalmente de acuerdo con Foucault en esto, ¿no? Kant no se llamaba engaño acerca de la propensión a la maldad del ser humano, lo que le llevó a hablar del fuste torcido de la humanidad y a reconocer que la tarea de enderezarlo es la más difícil de todas y su solución perfecta resulta poco menos que imposible, pues a partir de una madera tan retorcida como aquella de que el hombre está hecho, nada puede tallarse enteramente recto. A Kant se debe la más enaltecedora caracterización de nuestra condición humana,
y de su compleja ubicación en el universo, que la filosofía haya ofrecido nunca. Y citemos a Kant. Dos cosas colman el ánimo con una admiración y una veneración siempre renovadas y crecientes. Cuanto más frecuente y sostenidamente reflexionamos sobre ellas. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral dentro de mí. Muy famosa esta cita de Kant. Volvemos a citar a Kant. Habla de una criatura animal que ha de reintegrar al planeta esa materia que durante un breve lapso fue dotada con energía vital. Y volvemos a citar a Kant, que dice que gracias a mi condición de persona, en que la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad, e incluso es gracias a mi condición de persona que la ley moral me revela una vida independiente de la animalidad e incluso del mundo sensible en su conjunto. Citas de Kant. Y por ahora esto es todo con Kant. El próximo video de ética será sobre ética y psicología. Nos seguimos viendo en algún momento. Hasta pronto.